Así no, déjalo ahí. Así voy. Voy a estar avanzando y digo el pecado, cuida que su muerte de mi dolor. El día errante y su luz bendijo en su amor. En la cruz, ¿lo sabes? En la cruz. ¿Qué está cerrado? ¿No? ¿Está cerrado? No. Muy bien. Estoy dando los hermanos. ¿Qué pasó? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrele mi dolor. El vil errante y su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré, sobre una cruz. Y a mi Señor por fe cuando Él murió, en mí probó su grande amor, disculpa te pido. En la cruz, primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre. Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos. Aleluya. Día sábado. Jesús. Esta es bonita esta canción. Aunque se solo no te manda consuelo. La cruz. A perfección. La vía dolorosa, en la vía del dolor, esa vino Cristo, el Señor, el que quiso ir, su amor por ti, por mí. La vía dolorosa, Calvario, y a morir. ¿Podemos? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Traiga ricas bendiciones a su vida el Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora. ¿Sobre ti? Padre Celestial, tú que estás en la gloria y en todo lugar, en este día glorioso estamos una vez más ante tu presencia, buscando tu rostro, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, para que podamos estar con un corazón contrito y humillado, Señor mío,
buscando tu presencia en todo instante, Señor mío. En esta tarde queremos, Señor mío, honrar tu glorioso nombre, que es sobre todo nombre. Queremos, Señor mío, agradar tu corazón, Señor mío, como pueblo, como iglesia, mirando, Señor mío, por tu iglesia que está en los 4 puntos cardinales de la tierra, en especial tu pueblo que está sufriendo, Señor, por causa de esta pandemia, Señor mío, que están enfermos, Señor mío, ten misericordia de ellos, orando, Señor mío, aleluya, por nuestro hermano primogénito Israel, por tu pueblo, Señor mío, ayúdale también a ellos, Señor mío, para que ellos puedan buscar tu presencia, Señor mío, porque tu palabra dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Oh Padre amado, aún es tiempo de gracia, de recibirte, Señor mío, de buscar tu presencia. Orando por cada hogar representado, Señor mío, que va a escuchar esta tarde de tu palabra. Todo espíritu que no glorifica tu nombre, lo atamos, lo echamos fuera en nombre de Jesús. Cantamos pendón de victoria en nombre de Jesús, sabiendo que tuya es la gloria, tuyo el poder, Señor mío. Nos paramos en la roca que es Cristo Jesús, y allí estamos seguros, Señor mío, ya que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. 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 Damos gracias a Dios por esta tarde, Amén. por estar reunidos para adorar a nuestro Cristo. Amén. ¿Ah? ¿Tiene color? ¿No? ¿Usted? No, está bien. No tengo color. Le voy a bajar un poquito. Ahí. Estamos bajitos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener la palabra en Isaías 55 Amén. a esta hora. Isaías número 55, Sí. Antiguo Testamento. Las grandes misericordias gratuitas de Dios. Misericordia gratuita para todos. Venid a mí todos los sedientos. Venid a las aguas, a los que tienen dinero. Venid y comprar, comer, venid. Comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina nuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarán a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo el Señor. Tiene harto. Dice el Señor Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra el pan, al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Hermosa palabra que el Señor nos da esta tarde, ¿no es cierto? Amén. Es una palabra maravillosa, que es una promesa también que Dios nos hace, ¿no es cierto? En el Isaías 55. A todos los sedientos son esenciales para la salvación el hambre, la sed espirituales, del perdón y de una buena relación con Dios. Juan 4:14 y 7:37, basada en la muerte expiatoria del siervo Mesías, Jesucristo. Hay que arrepentirse de los pecados y acercarse a Dios con fe. Además el hambre y la sed de la justicia de Dios y del poder de su Espíritu siguen siendo condiciones esenciales para recibir la plenitud de su Espíritu. Mateo 5:6. Bendito es el Señor, ¿no es cierto? Buscad a Jehová. Debe buscar a Dios siempre. Todavía haya la promesa de su respuesta, de tiempo de salvación de Dios. Amén. En el día buscar al Señor, buscar mientras pueda ser hallado, buscar mientras esté cercano. Amén. 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 ¿Usted busca a Dios, hermano Remigio? Amén. ¿Cómo lo busca usted? ¿Cómo lo busco? Sí. En la conversación o la oración. Ya. Pero ¿cómo lo busca? ¿Cómo busca a Dios? Fuera de la conversación. En la palabra, en su palabra. En la palabra, ¿cierto? En la palabra. En la palabra. ¿Y en qué más busca a Dios? Puede ser también en la alabanza también, pues. La alabanza. Porque Dios habita la alabanza. Bueno, atraemos su misericordia a través de la adoración. Es importante que adoremos a Dios en todo tiempo, ¿no es cierto? Dice el Señor que Él viene a los sedientos. A los sedientos. Aquí está hablando que toda persona que no tiene al Señor es un sediento, que no tiene justicia, la justicia divina de Dios. Porque Él hace justicia a todos sus hijos. ¿Y cuál es la justicia? Es saber la verdad también. Amén. Saber que la salvación proviene de Dios, proviene de nuestro Señor Jesucristo, que Él hará maravilla en medio de los tiempos, ¿no es cierto? Dios y su justicia nos invita a volvernos a Él y a ser restaurados a la comunión y a la bendición de Dios. Tiene que ser restaurada la bendición y la comunión con Dios. Amén. Porque Dios quiere restaurarnos. Amén. Y restaurarnos en todo tiempo. Porque Él quiere estar con nosotros. Quiere vivir con nosotros. ¿Y cómo vivirá el Señor en nuestros pensamientos, no es cierto? Mis pensamientos, dice el Señor, no son tus pensamientos. Amén. Y entonces tenemos que vivir en los pensamientos, ¿no es cierto? Pensar en el Señor y Él vive en nosotros. Por lo tanto, Dios nos ayuda. La naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, incluso simplemente la palabra, se refiere a una diversidad de cosas en la Escritura. Es evidente, ¿no es cierto?, que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios ha dicho directamente. Cuando Dios le habló a Adán y a Eva, ¿no es cierto?, allá en Génesis 2, ¿qué le dice? Dios le dice, ¿dónde están? Y ¿dónde están? Y ellos están escondidos. Siempre a las niñitas les gusta mucho jugar a la escondida.
Y creo que a todos hemos jugado alguna vez a la escondida, ¿no es cierto? Y Dios le dice, ¿dónde están? Y están avergonzados, ¿no es cierto? Y por causa del pecado, pero ahí Dios se da cuenta de que hicieron algo, que Dios dejó el árbol, ¿no es cierto? El árbol de la vida y el árbol que no tenían que tomar. Ninguno de los dos árboles, eran dos árboles que dejó allí Dios en el huerto del Edén, pero ellos tomaron de aquel árbol. Entonces Dios los miró como niños chicos en esos momentos, que estaban escondidos, avergonzados, y tenían miedo. Amén. Tenían miedo porque habían hecho algo que Dios le había dicho que no hiciera. Y hoy día cuando usted ve a un niño y le pregunta, ¿qué hiciste? El niño sabe, aunque es pequeñito, sabe que hizo algo que no es correcto. Nosotros nacimos sabiendo el bien y el mal. Lo sabemos de pequeñito. Porque a un bebé no se le dice tener miedo y tiene miedo. Un bebé sabe, su alma sabe de lo bueno o lo malo, ¿no es cierto? No totalmente, pero sabe, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a estar solo. Entonces sabe el bebito que algo pasa, ¿no es cierto? Y así Adán y Eva, y estaban allí en el huerto asustados, ¿no es cierto? Y así comienza nuestra historia, ¿no es cierto? Amén. Nuestra historia de la desobediencia. Amén. Porque ellos desobedecieron a la voz de Dios. Sí, ¿Qué pecado? ¿Fue el pecado más grande o no? La desobediencia. El pecado, ese fue el pecado. El principio del pecado. La desobediencia. No obedecer es lo que Dios de lo que Dios le había puesto allí. Que no hicieran, que no tomaran, habiendo tantas frutas tan ricas y todo lo más hermoso que Dios le había dado, fueron a tomar de aquello que no tenían que tomar, ¿no es cierto? Que siempre decimos nosotros, por culpa de Adán y Eva, estamos hoy día así. Por eso que el hombre actualmente, Dios le dice, el que no haga eso y lo hace igual. Exactamente. Porque está el gen del pecado metido, la desobediencia. La desobediencia. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Pagar un alto precio, y a través de Cristo podemos entrar a sus atrios, ¿cierto?, con alabanza. Amén. Y proviene la sanidad para nuestra alma, porque la primera sanidad que tiene que tener nuestra condición es el alma. El alma, nuestro espíritu tiene que estar sano, restablecido. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar en este momento por nosotros, porque amén. Somos nosotros los que necesitamos del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Padre Celestial, vamos a tu presencia. He aquí tu palabra, tu misericordia eterna. Te damos gracias por todo lo que hace y por todo lo que hará. Toda la honra, toda la gloria y todo honor, todo te pertenece. Te damos gracias por la justicia, Señor, que usted hará en nuestras vidas, porque nos enseñará todas aquellas cosas que necesitamos aprender. Sánanos, restablécenos, Señor. Necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón y necesitamos estar, Señor, delante de tus atrios, con gozo, con alabanza, con esperanza. Danos en esta hora, Señor, tu palabra, enséñanos, Jesús. Gratitud tenemos en el corazón. Amén. Ayúdanos, papito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces la palabra de Dios aquí en Isaías 55 nos está hablando de las grandes misericordias de Dios que tiene con su pueblo, ¿no es cierto? Y en el versículo 6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es importante buscar a Dios, ¿cierto? Porque aún es tiempo de buscarle. Estamos en ese tiempo. Amén. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto esté cercano. Estos versículos nos está hablando de que Dios está con nosotros
y que un día quizás no lo podamos encontrar también. Claro, ¿no va es a cierto? llegar ese día. Va a llegar ese día que no lo vamos a poder encontrar. El 7 dice, deja el impío su camino. Amén. A todos los sedientos, a todos, Mm. dice, son esencial que para la salvación tengamos hambre y la sed espiritual, Amén. ¿no es cierto? Del perdón, de una buena relación con Dios. Pedirle perdón a Dios Amén. y tener una... Disculpe, está muy caliente. Ahí sí. Es importante el perdón, ¿verdad? Amén. Es importante perdonar y ser perdonado. Aleluya, gloria a Dios. A todos los sedientos, dice el Señor, todos, usted y yo somos sedientos de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos sed? No el agua, no está hablando del agua, estamos hablando de la palabra de Dios, No, eso es del Dios vivo. del Dios vivo. Y también toda la gente, hoy día la gente pregunta de dónde venimos. Sabemos que nacimos de una madre, pero ¿qué nos hizo en el comienzo? Y se dice de Adán y Eva, y muchos dicen que salimos de un pez, otros del mono, ¿no es cierto? Y no lo que Dios está diciendo de que fue creación de Dios, sino que fue el hombre nacido de un mono. Y bueno, ¿quién hizo al mono? ¿Entiendes? Sí. ¿Y quién hizo al pez? Claro. Yo no he visto hasta el día de hoy nadie que nazca de un mono o de un pez o una célula se críe sola, es imposible, ¿cierto? Bueno, alguien no hizo y ese fue Dios. Te hizo a ti, nos hizo a nosotros. Y eso es lo hermoso, ¿no es cierto? Amén. Que Dios nos hizo a nosotros, Su imagen y semejanza. a su imagen y semejanza. O sea, si yo miro a mi hermano, eres semejante a Dios. O sea, somos semejantes a Dios con un rostro de Dios, un rostro del Señor. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude, ¿no es cierto? Amén. Somos sedientos. Cuando viene Jesús a la mujer samaritana, le dice, sacando agua en el pozo, ¿no es cierto? Él le dice, si supieras quién está a tu lado, tú me pedirías agua a mí. Y ella dice, pero ¿cómo me vas a dar agua si no tienes? O sea, ¿y cómo la sacas si no tienes con qué sacarla? Pero ella no entiende de que Jesús le está hablando del agua eterna, ¿no es cierto? Amén. Del agua que salta para vida eterna. Y qué importante es el agua, ¿no es cierto? Porque sin agua no vivimos nosotros. Amén. Y sin el Espíritu Santo no sentimos la presencia de Dios. Como que Jesús le está diciendo a la mujer, ven a mí, y esto del agua viva. Amén. Que igual yo decirle diciendo lo mismo, todos los sedientos Amén. venían a mí, también invitación. Todos los sedientos. Lo invite que Pero la gran sed que está en el mundo hoy, creo, es que sepan que Dios nos hizo a nosotros. Amén. Y que somos creación de Dios y Dios nos ama. Amén. Y Dios nos escogió para poblar el cielo, ¿no es cierto? Amén. Porque después de esta tierra nosotros tendríamos que ir a poblar el cielo, ¿verdad? Amén. A poblar el cielo. O sea, Dios nos trajo a esta tierra, que viéramos esta tierra era hermosa, porque Él la hizo hermosa, todo Amén. hermoso. Amén. Nos hizo la semilla, hizo la fruta. Y qué rico comer fruta, ¿no es cierto? La semilla. Todo lo hizo Dios para su creación. Pero Él sabía que algo iba a pasar, ¿no es cierto? Por eso tenía reservado a su Hijo para enviarlo por nosotros. Qué grande amor, qué grande misericordia el Señor tiene para nosotros. Dice, venid a los israelitas que han abandonado a Dios y su justicia. Dios los invita a volverse a Él y a ser restaurado a la comunión y a la bendición. Porque Dios nos tiene bendiciones Amén. y Dios nos quiere restaurar. Mateo 5, 6, ¿no es cierto? Para recibir la plenitud de su espíritu. Amén. Busquen Mateo 5, 6. Allí. Mateo 5, 6. Sí. Dice, bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Amén. Ahí está la respuesta, ¿es cierto? Y en el Isaías 55, día al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará que yo lo que yo quiera. Amén. Y será prosperada en aquella que para qué la envíe. O sea, en estos momentos estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Y quizás podríamos pensar nosotros que no va a ser prosperada, pero la palabra será prosperada. Amén. En ti, en mí, en nosotros. Amén. Aleluya. Porque nosotros somos bendecidos si su palabra está en nosotros. Somos bendecidos. Él nos sana, Él nos restaura. Nos cuesta confiar en Dios a lo mejor, porque decimos todo, creemos en Dios. Amén. Pero nos cuesta confiar. Aleluya. Confiar en Dios y esperar en Dios. Yo creo que eso es lo que más cuesta, ¿no es cierto? Realmente. Esperar y confiar en Dios. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quería en esta hora hablar un poquito del perdón, porque aquí dice la palabra de Dios que es importante la reconciliación con Dios y pedirle perdón a Dios por nuestro mal proceder. Amén. O por alejarnos de Dios. Es importante que toda persona se acerque a Dios y busque su verdad. Amén. 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 Entonces es importante el perdón. Si alguien le grita a otra persona y le dice, oye, pídele perdón a Dios o arrepiéntete o conviértete de tu mal proceder, está haciendo bien, pero no está haciendo bien en la parte espiritual, porque la palabra de Dios dice que no es con ejército ni con espada, ¿no es cierto? Ni con ejército, más con mi Santo Espíritu. Claro, porque nosotros a veces le entregamos el mensaje a una persona X, ¿no es cierto? A un familiar o a alguien, le entregamos el mensaje y exigimos que se arrepienta inmediatamente. Amén. Pero así no es. No es con fuerza humana, pues, No con el poder del Espíritu No es con mi Santo. fuerza ni con mi grito. Es con el amor de Dios. Pues. Exactamente. La palabra, si usted se fija en la semilla, usted echa la semilla a la tierra y tiene su tiempo para germinar. Amén. ¿No es cierto? No. Si usted coloca la semilla en la tierra y le grita a la semilla, oye, semilla, tienes que nacer inmediatamente. La semilla no va a nacer porque tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Y nosotros hoy se cometen muchos errores al ministrar a las personas. Le dicen, arrepiéntete, porque si no vas a ser condenado, una maldición te va a caer, cosas así. O tantas cosas cuando la persona se está bautizando, le dice, mira, ahora te van a llover las penas terribles, te van a pasar cosas terribles en la vida. Entonces, esas cosas no son de Dios y el Hijo de Dios debe sembrar la semilla con amor y no estar maldiciendo ni estar diciendo te van a pasar cosas terribles, porque eso son palabras de un agorero, ¿no es cierto? Claro. Los agoreros te están diciendo esas cosas. Y a veces hay cristianas o gente, hombres o mujeres, que le dicen a las personas,
te van a ocurrir cosas terribles si no te arrepientes. Y nosotros no somos para eso, ¿no es No cierto? somos llamados a maldecir ni a juzgar a las personas. Exactamente. Dios no nos llamó para eso. No nos llamó. Y no nos llamó con mi fuerza a que otro se arrepienta. Claro. Porque la palabra de Dios dice que Dios coge para salvación a las personas. Amén. Y no somos nosotros. Aunque tengamos mucha sabiduría de la palabra de Dios, no es con sabiduría, no es con mi poder, no es con mi fuerza, sino con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es que convencerá de pecado a la persona, Amén. ¿no es cierto? Nadie salva a nadie, ni nadie lo convence a otro, sino que solamente el Espíritu de Dios lo convence, ¿no es cierto? Y que la persona sea un muy lindo instrumento. Ella no tiene el poder de convencerse, el Espíritu Santo que convence de justicia y de pecado. Amén. Amén. Y aquí la palabra de Dios dice, la palabra de Dios tiene el poder de impartir vida nueva. Amén. Pedro asevera que los creyentes nacen de nuevo por la palabra de Dios, Amén. que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:23 Amén. y segunda de Timoteo 3:15. Santiago 1:18, por la razón se le llama a Jesús mismo el verbo de la vida en 1 Juan 1:1. Amén. También la palabra de Dios pone en acción la gracia y el poder de la revelación, por lo cual crecen los creyentes en su fe y en su entrega a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, no es con nuestros gritos, no es con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios, con Amén. su Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Entonces, el Señor bueno es con nosotros. Amén. Y para liberar a una persona también cuando está siendo atacada por el enemigo, también si yo levanto la voz alto, no es con mi voz que yo si la levanto en alto, sino es con la voz del Santo Espíritu de Dios. Él es el que hace la obra en las personas, ¿no es cierto? No que una persona grite, salte, haga gestos que son... Porque nuevamente volvemos a repetir que no es con la Sí. fuerza humana, No, pues. es con la palabra de Dios, la presencia de Dios. Yo recuerdo en algún tiempo atrás que una persona había que liberarla y el pastor me mandó a buscar a mí para que lo ayudara y yo tenía amigdalitis y no podía hablar. Y fui a ayudarlo y cuando llegué allá yo no hablaba, solo pensaba y hablaba muy poquito, y este espíritu inmundo que estaba en este varón, porque era un hombre, gritó que que yo no fuera al lado de él, pero después cambió, empezó a halagarme, y yo empecé a orar, pero oraba muy despacio, porque tenía inflamación estaba mal de mi garganta, y no era más que castañedo de dientes lo que yo hice. Y en ese momento el espíritu inmundo empezó a gritar fuertemente en la persona, dejándolo luego al hombre. Pero si hay alguien porque sucede que los espíritus inmundos, hay personas que no han visto esto, pero pueden asustarse también, pero existen, lo he visto, he estado allí yo. Entonces cuando yo oraba y castañaba los dientes, el espíritu inmundo sabía que yo estaba orando. Amén. No podía gritar. Amén. Los demás gritaban, pero la voz de los que gritaban como que no hacía efecto. Pero cuando se ora confiado en Dios, y se tiene confianza en Dios, y se tiene ayuno y oración, este género, como dijo Jesús, este género sale con ayuno y oración. Amén. Y aquel joven fue libre, pero adulaba mucho, adulaba, y allí estaba el espíritu, tratando de engañar a las Amén. personas. Amén.
como en otra ocasión estábamos liberando también a un joven, y ese joven dijo, ya soy libre, soy libre. Estábamos con el pastor y varios hermanos, y el Espíritu Santo vino a mí y me dijo, di que la sangre de Jesús derramada en la cruz fue por mí. Y le dije yo al pastor, pastor, dígale esto al joven. Y me dijo, no, ya el joven ya está liberado. No, le dije, no está liberado, está engañándonos. Y le dijo eso y ahí pegó el grito y estaba tratando de engañarnos el espíritu inmundo. Amén. Porque el espíritu inmundo es muy engañoso, o sea, es terrible de engañoso y toma la boca de la misma persona para decir, no, yo estoy bien, yo estoy sano, yo estoy liberado, no, yo estoy correcto. Pero ese es el espíritu inmundo que quiere quedarse dentro de ellos, ¿no? No los quieren soltar porque los tienen tomados como presa, fácil. Amén. Pero el Hijo de Dios va a luchar y va a ser libre por la sangre de Jesús y por la palabra, el testimonio, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros cuando oramos por los enfermos, no solo salen enfermedades, salen espíritus inmundos, ¿no es cierto? Amén. Espíritus de hechicería, de brujería. Aleluya. También hay gente que se ha ido a tirar las cartas, adivinación. Todo eso es parte de las tinieblas, ¿no es cierto? Claro, son espíritus. Son espíritus que se posesionan de las personas. Amén. Y le dicen cosas y las personas creen que eso es correcto y después cuando alguien le habla a esas personas dicen, no, si a mí me lo habían dicho. Entonces le creen más a Satanás que a Dios. Entonces ponen como los espíritus inmundos, le creen más a esa gente, Claro. ¿no es cierto? Más el Hijo de Dios va a buscar la luz, va a buscar la luz de Jesucristo, va a buscar la paz, el amor, la reconciliación con Dios, va a pedirle perdón al Señor. Pero lo más importante entre todo el perdón, que sean sanadas nuestras heridas, las heridas del alma, ¿no es cierto? Amén. Porque las heridas del alma, allí lo habla la palabra de Dios que el Señor sana nuestras heridas, las heridas del alma. La palabra de Dios igualmente la espada que Dios ha dado para poder luchar contra Satanás en Efesios 6, 17 y Apocalipsis 19, 13 y 15. Allí en el relato de la victoria de Jesús sobre las tentaciones, ¿no es cierto?, de Satanás. Cada vez Él derrotó a Satanás y afirma, escrito está. Amén. Entonces nosotros también podemos decir lo mismo. Escrito está, Amén. que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y permanece con la palabra infalible de Dios. Amén. Lucas 4, 1 y 11, ¿no es cierto? Mateo 4, 1 y 11, aquí son notas. Por último, la palabra de Dios tiene el poder de juzgar a los seres humanos. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento con frecuencia pronunciaron palabras de juicio recibidas del Señor Jesús. Mismo dijo que lo que juzgara a los seres humanos en el día postrero es su palabra lo que los juzgará, según Juan 12, 48, ¿no es cierto? Amén. En hebreo escribe la poderosa palabra de Dios diciendo que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, los que optan por hacer caso omiso a la palabra de Dios, un día experimentarán como una palabra de condenación. O sea, aquellos que no le hacen caso a la palabra de Dios experimentarán una palabra de condenación que Dios va a hacer de ellos, ¿no es cierto? Amén. Porque el único que tiene poder para juzgar a nosotros, al mundo, ¿no es cierto?, es Dios que juzgará. Amén. Él es el único que puede juzgar y condenar. Gloria a Dios. Nosotros somos dados solamente para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y llevar las palabras al reino de Dios
la palabra que Él vendrá un día, ¿no es Amén. cierto? Y por su pura misericordia. Amén. No porque nosotros tengamos algo, Sí. sino que Dios nos escogió para llevar este mensaje, ¿no es Amén. cierto?, de Amén. paz y de amor. Amén. Amén. Entonces, el lenguaje claro, ¿no es cierto?, que Dios tiene con nosotros y es tener esta palabra maravillosa que Dios dice que nos regocijemos del alma en el Salmo 119, que sea un deleite la palabra de Dios, porque es la voz, o sea, en otras palabras podríamos decir, es la voz de Dios hablándonos, ¿no es cierto? Amén. La voz de Dios hoy nos está hablando a ti y a mí. Entonces Dios te quiere sanar. Así, Amén. 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 Dios me quiere sanar, nos quiere Amén. sanar. Nos quiere sanar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos esto para poder ser libres nosotros y toda nuestra familia, porque una tarea, digamos, una tarea ardua que tenemos nosotros que hacer, ¿no es cierto? Amén. Porque Dios nos deja esta tarea en Mateo 28, ¿no es cierto? Amén. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué tienen que guardar? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Guardándolo y que se bauticen cada uno, ¿no es cierto? En el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la antigüedad se bautizaban solamente, se arrepentían de sus pecados, pero no en el nombre de Cristo, porque Cristo no había venido a la tierra y Cristo no había muerto, nada de eso había sucedido. Pero después de que Cristo murió, se le dijo, ¿no es cierto?, el mismo Jesucristo, antes, ¿no es cierto?, de morir, dijo de que bautizaran a la gente mediante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 O sea, es el mandamiento que Jesús dejó en la tierra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. O sea, la doctrina de Jesús. Y Juan 3 nos habla, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Amén. O sea, si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que obedecer nomás, por Amén. cierto. A la obediencia nos llama el Señor, amén. Amén. Y en la obediencia está la ganancia, porque nosotros somos los que ganamos. Dios no necesita nada. Somos nosotros los necesitados, ¿no? Amén. Lo que Dios quiere es que ninguno se pierda. Amén. Porque Jesús, cuando recoge el pan allá en los 5,000, ahí le dice, recojan lo que quedó del pan. Y recogen 12 canastas. Que nada se pierda. Y después le dice Jesús que nada se pierda, que nada se pierda, que ninguno se pierda, en otras palabras. Jesús lo que quiere es que ningún ser humano se pierda, mas todos tengan vida eterna. Amén. Amén. Pero realmente es lo que quiere Jesús, es lo que queremos todos los creyentes. Pero los no creyentes no creen esto. Pero el amor de Dios es tan grande que por él se salvarán todas las personas, pero como el hombre por causa del pecado no se van a salvar se van a todos. perder. No se van a salvar todos. Dice que los que se van a salvar van a ser como la arena del mar y los que se van a perder van a ser como la arena del mar. Son millares, pues. Claro. Millares y millares. Y millares como también que se van a Van a salvar. salvar, claro. Lo bueno es que Dios tendrá misericordia de que a lo mejor alguno dijo yo acepto a Jesús y va a tener la salvación, porque en Joel 2 dice todo aquel que confesara el nombre del Señor será salvo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, o sea, el que confesare. Claro. Claro que si está haciendo lo malo, no. No. Si hoy día aceptan a Jesús y mañana matan, Dios no va. Hay que arrepentirse de sus pecados. Claro, hay que arrepentirse de todos los pecados que uno ha hecho Amén. y tener la fe y la confianza que Dios nos perdona. Gloria a Dios. Pero dice, ¿qué dijo Jesús a la mujer adúltera? No peques más. O sea, eres perdonada, pero no peques más. Amén. ¿Cierto? Esa es la palabra de hoy. Entonces, si usted ora por alguien, si usted es una persona de oración y ora por alguien que no está convertido, tenga misericordia en su corazón como Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. 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 Ese es el amor de Dios. Y emplear la palabra para orar por las personas. Amén. Porque ahí está el poder en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios.
Y ahí crece la persona. Amén. La persona crece mediante la palabra, en la fe crece. Hay personas que le dicen a otra, oye, tú no tenés fe, qué malo, no tenés ni un poquito de fe. Aumenta tu fe. Pero humanamente no puede aumentar su fe. Es solamente escuchando la palabra de Dios cómo aumentar la fe. Amén. ¿Cómo voy a aumentar la fe? Escuchando la palabra de Dios. Amén. Así aumento la fe. Amén. Si alguien me dice, hermana Yanira, usted no tiene fe, aumente su fe. ¿Cómo la voy a aumentar? Nada más que la palabra de Dios la aumentará. Porque la fe es de Jesús. Y Jesús no ha puesto fe en mí y ha puesto fe en ti. Amén. ¿No es cierto? Ha puesto fe en nosotros. Amén. Entonces, ¿quién puso fe en ti y en mí? Jesús. Porque la fe proviene de Jesucristo. Amén. 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 Allí cuando estaban en el mar, cuando se hundían, ¿no es cierto? Y Jesús dormía. Amén. Y quizás el agua le salpicaba su cara, pero Jesús dormía plácidamente. ¿Y qué le dicen a los apóstoles? Despierta, Señor, Maestro, que perecemos. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿no tienen fe ustedes? Sí. No tenían fe, ¿no? Por eso Jesús le dijo, ¿y no tienen fe ustedes que no paran esta agua? O sea, es gracioso, ¿no es cierto? Pero ellos estaban asustados. Quizás Jesús estaba probando su fe en ese momento. También. Sí, como muchas veces prueba la fe de nosotros. Sí. Nosotros muchas veces decimos, no, yo creo en Dios, pero cuando viene el problema, ¿cierto? Ahí estamos afligidos. Ahora en estos días tengo un hermano en el norte, y me decía mi hermano en el norte, yo le decía yo a mi hermano, tanta agua aquí, tanta agua y tanta lluvia. Y mi hermano me dijo, ¿por qué no me enviáis lluvia para acá? Ya, pues yo te envío lluvia en el nombre del Señor. Y hoy día me decía, oye, me enviaste demasiado agua porque están cayendo los cerros aquí, desmoronándose la tierra. Entonces, la fe mueve montañas. Amén. La fe. Porque dice el Señor, lo que pidiere al Señor, eso será hecho. Todo lo que pidiera al Señor. La reacción de la palabra de Dios en nosotros, el lenguaje claro, ¿no es cierto? La palabra de Dios también nos habla de que se debe oír ansiosamente la palabra de Dios. Amén. En Isaías 1:10, Jeremías 7:1 y 2 y Hechos 17:11. Procurar entenderla, que sea el deleite y regocijo del alma. Aleluya, Salmo 19, 16, 47. Se debe aceptar a los que dicen lo que dice la palabra de Dios según Marcos 4:20 y Hechos 2:41 y Primera Tesalonicenses 2:13. Guardarla profundamente en el corazón, ¿no es cierto? Confiar en ella y poner la esperanza en sus promesas. Salmo 19:74. Dios llama a los que predican la palabra de Dios y a usarla correctamente, según, ¿no es cierto?, a predicar fielmente, segunda de Timoteo 4:2. A todos los creyentes se les llama a proclamar el mensaje de Dios donde quiera que vaya, según Hechos 8:4. Amén. Entonces, aquí Dios está llamando a todos a proclamar el año, ¿no es cierto?, lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Amén. Ahora se dice de que la mujer no debe hablar de la palabra de Dios, se dice eso. Pero, ¿qué tal Joel 2 cuando dice que vuestras hijas profetizarán? Amén. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que profetizar? Es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contrapone una con la otra. Joel 2 nos habla que el Espíritu Santo caerá sobre toda carne. Vuestras hijas, vuestros hijos, ¿no es cierto?, profetizarán la palabra de Dios y los ancianos soñarán sueños. Amén. Y entonces, pero hoy día Satanás siempre quiere acallar la voz de la mujer, porque Dios usa a la mujer, porque a Dios le ha placido usar a los hijos y a las hijas. Y el poder que cayó en Pentecostés, el mismo que cayó en el hombre y en la mujer, no es mayor, claro,
ni menor. Cayó entre hombre y Cayó mujer, igual, el mismo poder. el mismo poder. Claro, por lo tanto, la mujer como el hombre pueden predicar la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios que está en la persona. Po. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a una mujer, tú no puedes predicar? Sí. Estaría, En contra de la palabra. No, estaría yendo contra el Espíritu de Dios. El Espíritu. Y que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Que va contra ¿Qué dijo Dios? Jesús? Cuando Jesús, los hombres salían y querían que se callara, Jesús le dijo, están condenados porque Sí. están yendo contra el Espíritu de Dios. Claro. Pasa lo mismo ahora, una mujer que Dios tiene el Espíritu Santo de Dios, yo le digo que se calle, entonces el Espíritu Santo y ese castigo viene contra mí. Exactamente. Porque el poder de Dios está sobre la persona, sobre la mujer, sobre el hombre. Porque Jesús dijo, ya no hay hombre ni mujer, Necesita ni esclavo ni escita, sino que son uno solo. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después, donde Pablo dice que se calle la mujer, está hablando porque las mujeres venían saliendo, eran sacerdotisas, ¿no es cierto?, de otros dioses. Claro, no, ahí había mucho desorden, estaba poniendo orden en ese momento. Y él estaba poniendo orden, Claro. porque la mujer en ese tiempo se cortaba el cabello a ras, Claro. se pelaba, ¿no es cierto? Y ella era la sacerdotisa de los dioses ajenos. Por eso Pablo le dice que le pregunten a sus maridos en sus casas y que no estén hablando en la congregación. Que callen y ya consultan al marido al hombre. Claro. Pero eso lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Pero ahí tomaron una mala, ¿cuánto se llama? Toman el texto sin el contexto. Claro. Y lo enseñan, Lo enseñan mal. lo enseñan Cometen mal. grandes errores. Se comen los puntos, los i y los comas y todo eso. Por falta de conocimiento mi pueblo perece también. Exactamente. Entonces aquí el Señor, en esta maravillosa palabra, la misericordia, ¿no es cierto?, para todos que Dios tiene, ¿no es cierto? Amén, es para todos. Dice misericordia gratuita para todos, Amén. para todos. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Amén. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios es amplio en perdonar. Amén. O sea, Dios puede perdonarlo a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios los perdona a todos. Amén. Y lo ama a todos. Porque Dios es amor y fuego consumidor. Cuando el impío son las personas que hacen lo malo. Amén. Eso significan impíos. Esa es la palabra impía. De repente. No se arrepienten de su mal proceder. Ellos falsean, ¿no es cierto? Falsean la palabra, Amén. hacen cosas indebidas, hacen fraude, matan, roban. Esos son los impíos. Amén. Pero los que buscan la palabra de Dios, los que tienen la gracia de Dios, hablan la verdad. Amén. Entonces el pacto de Dios que ha hecho, las misericordias nuevas, ¿no es cierto? Aleluya. Amén. Para todos los hijos de Dios. Entonces tenemos fe, pero a través de Jesús. Y Jesús nos da esa misericordia grande de que tengamos fe. Entonces a lo que quiero apuntar en esta hora para usted, para que a lo mejor usted lo sabe, a lo mejor lo que estoy diciendo. Pero cuando usted ore por alguien que no conoce al Señor, sea misericordiosa, misericordioso. Amén. Y también sepa esperar que la persona, los tiempos no son los tiempos como si yo me arrepentí rápido, el otro a lo mejor no se puede arrepentir tan rápido. Sí. Esperar como espera el labrador la semilla que dé Amén. su fruto, ¿no es Amén. cierto? Y en el tiempo dará su fruto, y si el esposo o la esposa no es convertida, esperar en Dios que Dios hará. Dice que todo lo que pidiera al Padre, estando en la perfecta voluntad de Dios, ¿no es cierto?, en la relación de Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Dios va a responder a aquello que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Sí, porque hay personas, disculpe conmigo, hay personas que dicen, yo voy a convertir a esa persona. Yo lo he escuchado. Sí, pues, Están equivocados. sí. ¿Cómo van a convertir a la persona? Es que nadie convierte a nadie, porque, ¿cierto? El que convierte es Jesucristo. Jesús, claro, el Espíritu Santo que Jesucristo. está trabajando con el Espíritu.
Y el Espíritu Santo convence de pecado, Ah. de que no siga pecando la persona. Porque el Espíritu Santo es el trabajo que tiene la iglesia. Es un ministerio del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo es nuestro sanador. Entonces lo más importante es cuando alguien hable a otro, tenga misericordia, paciencia. Amén. O también dicen, no, esta persona no se va a convertir nunca, dicen. Ese Sí. que lo están como maldiciendo. Claro, pero Jesús, para Dios no es claro, imposible. claro, ¿no? Y Dios mira, nosotros miramos exteriormente, miramos a las personas exteriormente. Por ejemplo, yo veo un borrachito, lo veo exteriormente, lo veo, por ejemplo, que anda botado, está sucio, yo lo miro exteriormente, pero Dios mira el interior de la persona, Sí. mira el corazón. Sí, una vez llegó, bueno, yo tuve por años, tuve peluquería. Entonces una mañana yo me levanté con ganas de predicar la palabra de Dios. Y esa mañana llegó a la peluquería un borrachito. Estaba muy borracho y muy pasado a trago de mal olor. Entonces este hombre se ganaba el sueldo y se lo tomaba todo. Entonces esa mañana yo le puse la capa para cortarle el pelo y le dije, después de ponerle la capa, ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Y él me quedó mirando así sorprendido. Me dijo, sí. Y yo le dije, voy a colocar las manos sobre ti para que se te vaya el alcoholismo. Y él quedó muy sorprendido. Y yo lo ungí esa mañana, yo lo ungí y él fue libre ese día. Ese día fue libre del alcohol. Entonces me dijo, después cuando yo terminé de orar por él, me dijo, hasta la borrachera se me fue. Era una persona alcohólica que se tomaba todo lo que ganaba. Y esa mañana el Señor obró un milagro Amén. en él. Después pasó el tiempo, no lo vi más. Yo dije, se habrá enojado conmigo. Y un día le dije, Señor, ¿por qué no me ayuda a encontrarlo? ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado a esta persona que tomaba tanto vino y debe estar súper mal? O a lo mejor tú lo salvaste, no lo sé. Y el Señor me dijo que fuera a un templo. Y fui yo a ese templo que el Señor me dijo. Y cuando entré al templo, entré agachada mirando el suelo. Y en el suelo el portero, los zapatos le brillaban. Y me causó gran admiración porque sus zapatos estaban muy bien lustrados. Y fui mirando hacia arriba y era el mismo borrachito que yo le había entregado el mensaje en la peluquería. Amén. Después de un año, me decía, ahora me decía, no me tomo el dinero que gano. Ahora me visto y guardo dinero. Amén. Y mire cómo estoy. Estaba lindo, estaba precioso. Dios lo había sanado Amén. y se había convertido totalmente a Dios. Aleluya. Amén. Para gloria de Dios Padre, ¿no es cierto? Amén. Pero Dios hace la obra, unos meros instrumentos somos nada más. Esos somos vos que claman el desierto nada más. Gloria a Dios. Y en este desierto alguien más se puede convertir, Amén. ¿no es cierto? Al que no tiene esperanza. ¿Quién tenía esperanza en ese borrachito? Nadie. Solamente él traía justo el dinero para pagar el corte pelo, más no tenía, ¿no es cierto? Pero Dios en su infinita misericordia. Aleluya. También atendí una vez a una hermana en el Señor que después fue hermana. Ella llegaba borrachita a cortarse el pelo siempre. Y yo por respeto no quería preguntarle por qué ella llegaba así. Le hablaba de Dios, sí, pero no me atrevía a preguntarle porque era una dama distinguida, pero llegaba borrachita y una mañana me atreví yo a decirle, le dije yo, ¿por qué usted toma? Me dijo, yo tomo porque mi marido me pega y para aguantar los golpes yo tomo y así los golpes que él me da me duelen menos. Yo le dije, ¿usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador para que usted no tome más y su marido no le pegue más? Entonces ella me dijo, sería maravilloso que no me pegara más.
es que usted tiene que aprender a amarse, le dije yo. Usted tiene que valorarse como mujer, amarse, porque Dios la ama a usted. Amén. Entonces le dije a esa dama, le dije, Dios te ama. Y Dios te valora porque Cristo murió en la cruz. Y esa mañana ella se fue feliz a su casa. Y una mañana le dije, Señor, me gustaría saber de esta hermana. Y el Señor me dijo, levántate en la madrugada y ve a la iglesia tanto, me dijo. Y yo me levanté en la madrugada, eran como las 6:30. Llegué a la iglesia a las 7 de la madrugada y estaban en cadena de oración en la iglesia. Y entré a la cadena de oración, gente estaba orando y me hinqué yo también a orar. A esa hora, a las 7, a las 8 terminamos de orar. Y yo me paré juntamente con los que se paraban. Y quien se vuelve hacia mí era ella. Amén. La señora que yo le había entregado el plan de salvación. Y yo le dije, ¿cómo está usted llorando aquí? Y ella me dijo, desde el día que usted me habló, le dijo a su esposo, desde hoy en adelante tú no me pegarás más. Amén. Porque he encontrado a alguien que me ama y es Dios. Por lo tanto, Dios me ama y me valora. Desde este día tú no me pegas nunca más. Y voy a ir a la iglesia, le dijo, y si tú me quitas ir a la iglesia y me pega, igual voy. Y el hombre, al ver ella con esa valentía, nunca Amén. más le pegó. Amén. Y ella empezó a ir a la iglesia y él siguió los pasos de atrás también, pues. Gloria a Dios. Así que él murió y ella vive aún en Pucón, está viviendo. Amén. Allá vive ella. He sabido de ella por su hija que vive acá. Esos son testimonios, ¿no es cierto? Amén. Testimonios que Dios permite que uno le pueda entregar estas misericordias, esta palabra a otros, Gloria a Dios. a personas perdidas Amén. en el alcohol, que no tienen, que a lo mejor no hay esperanza ninguna, pero Dios pone allí vida, ¿no es Amén. cierto? Amén. Ahí está el agua viva, Aleluya. porque esa plantita seca, Dios pone su agua, en ella puso valentía, puso el respeto, ¿no es cierto?, a sí misma, y nunca más le pegó el marido. Amén. Y también se convirtió al final de 2 días, el marido se convirtió a Dios y falleció, ¿no es cierto? Pero ella vive todavía. Amén. Entonces son muchos los testimonios de las misericordias de Dios, Gloria hermano. a Dios. Amén. Por eso si usted siembra la semilla, hágalo con misericordia, Amén. con amor y con tiempo. O sea, esperar el tiempo. Paciencia. Con Paciencia, ¿cierto? A veces yo esperé Saber esperar. hasta 10 años por una persona, siempre la visitaba y nunca se convertía. 10 años visitándola, iban toda clase de personas a hablarle y a los 10 años justo se volvió a Dios. Amén. Bueno, Dios tuvo misericordia de ella también. Amén. Bueno, tantos testimonios, ¿no? Sí. Pero son fieles y verdaderas en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Uno instrumento nomás es de Dios nos escoge para llevar este mensaje de salvación y vida eterna, ¿no es Amén. cierto? Amén. Dice que no perecerá su palabra, que su palabra no volverá vacía, Amén. porque Dios dice que lleva la palabra y la hace lo que Él quiere. Amén. Tú y yo hemos sido recogidos por Dios, ¿no es cierto?, para recibir esta bendición tan grande. Aleluya. Es una bendición maravillosa porque tenemos vida eterna, gratuita, y fuera de eso tenemos todas las promesas que Dios nos da. Nos ayuda en momentos difíciles, ¿no es cierto?, como los que estamos pasando. Hay muchos que están enfermos, ¿no es cierto?, pero Dios los va a sacar en Gloria a victoria. Dios. Amén. Sabemos que los que ayudan, ¿no es cierto?, por la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, Amén. a los que somos sus hijos. Gloria a Dios. Y les sacará en victoria a sus hijos. Amén. Porque el propósito con que fuimos llamados es para bendecir su santo nombre. Gloria a Dios. Así que esta palabra
que Dios nos da es hermosa, Amén. de Isaías 55, ¿no es cierto? Es una palabra que no volverá vacía. Amén. Y no porque la diga yo, sino lo dice mi Padre, nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Importante, hermano, como dice la palabra de Dios, que en el versículo 5, 6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Cierto? Es importante buscar a Dios, Sí, porque si no buscamos a Dios, peligroso. es peligroso no buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Aún es tiempo, ¿cierto? Es tiempo de que Dios sea hallado, porque estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Después ya, ¿cierto? Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, se va Jesús y el Espíritu Santo y va a ser complicado, muy complicado para los que queden. Amén. Entonces el poder y el efecto de la palabra de Dios nunca queda invalidado ni resulta inútil, porque su palabra produce vida espiritual para quienes la reciben y justa condenación para quienes la rechazan. Amén. La palabra de Dios trae la bendición, ¿no es cierto?, para los que la reciben y da vida en abundancia. Amén. Y hemos escuchado testimonios, pero hemos vivido testimonios, ¿no es cierto?, unos testimonios hermosos, ¿no es cierto?, Amén. que podemos contar a través del tiempo. Iremos contando testimonios muy hermosos, muy lindos, Gloria a Dios. que parecen increíbles, pero son reales, son verdad. Amén. Porque Dios hace cosas maravillosas. Entonces, hasta aquí creo que ha llegado su palabra, ¿no es cierto? Amén. Sus misericordias son gratuitas para todos. Amén. 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 Entonces vamos a orar, ¿no es cierto? Primera cosa, damos gracias a Dios porque el internet ha estado bueno hoy día. Dios nos bendiga y nos ayude, ¿no es cierto? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por la palabra y también vamos a orar inmediatamente por los enfermos. Amén. Si usted tiene enfermo en su casa, coloque una gotita de aceite, ¿no es cierto?, de olivo, o si no tiene de olivo, de aceite de maravilla. Y si no tiene aceite de maravilla, puede ser una cremita, algo que también tiene aceite, la crema emulsionada Amén. de bebé, también tiene aceite. Bueno, la fe es la que mueve, ¿no es cierto?, Amén. la mano del Señor, En la fe. en la fe. Y nuestra adoración, ¿no es cierto?, Amén. adoremos a Dios. Hace frío, está lloviendo fuertemente aquí en Concepción, pero estas lluvias son lluvias de bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por los enfermos ahora. Amén. Oramos por nuestros hermanos que están hospitalizados, por los que van a ser operados, ¿no es cierto?, en la semana, y los que irán a pabellón, los que están esperando trasplante también de médula, los que están esperando córnea y los que están esperando también que sus riñones sanen, o esperando también trasplante otro, que Dios poderoso es para sanar a sus hijos, a sus Amén. hijas, Amén. y en esa bendición, ¿no es cierto?, en esa esperanza estamos, Aleluya. orando al Señor. Vamos a orar por sanidad en esta hora, Aleluya. y la misericordia de Dios, que son buenas, ¿no es cierto?, Amén. son eternas. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Padre, nos disponemos en su presencia. Esta palabra que ha sido dicha, que no llegue vacía al trono de la gracia, que mis hermanos han escuchado tu palabra, y esta palabra, Señor, ha quedado inserta en su mente y en su corazón. Las misericordias eternas de Dios, que son gratuitas para todos nosotros y los que escuchan, Padre, tus hijas, tus hijos, los niños, los ancianos, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, todos, Señor. Tú los amas a todos, tu amor es eterno y tú eres amor. Padre, yo te ruego en esta hora, Padre, por todos los enfermos, los niños, primeramente, después los ancianos, después los adultos y todos los que están hospitalizados, los que están sufriendo, Señor. Oh, Señor, yo oro por tus hijas, por tus hijos. Yo proclamo, Señor, que tu mano maravillosa pasa por el cuerpo de las hermanas,
por su rodilla, por su columna, por sus caderas, por sus órganos enfermos, sanándoles, Señor, sus riñones, sanando su corazón, su estómago, su cabeza, su cerebro. Ayuda a los que están en la universidad. Señor, dale sabiduría, inteligencia. Como le diste a Daniel, también le puedes dar a tus hijas, a tus hijos hoy día, para que en la universidad les vaya bien. Y alaben tu nombre, glorifiquen tu bendito nombre. Bendice a tus hijas, tus hijos que tienen necesidad de una casa. Provee, Señor, el hogar, la casa para ellos. Los que tienen necesidad de alimentos, provee esos alimentos que faltan Amén. en la casa. Y el que no tiene trabajo, provee el trabajo para tus hijas, para tus hijos. Oh Dios Altísimo, en ti hemos confiado. No seremos confundidos los que esperan en Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, misericordioso Señor. Usted que saca del pozo cenagoso a los que están enfermos, a los que están dolidos, Señor. Te pido los que están enfermos del alma también. Obra, Padre, levanta al caído, Señor. Dale fuerzas nuevas, aleluya. Tú eres santo, 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 aleluya. Tus misericordias son nuevas todos los días. Amén. Bendice el hogar de tus hijas. Saca todo temor, todo miedo. Gracias, Señor, porque usted pone valentía en tus hijas. Gracias, Señor, porque usted pone sanidad en sus hijas. Oro, Señor, por todos sus hijos y Amén. sus hijas. Amén. Declaro la bendición y la misericordia que son gratuitas para todos nosotros, Aleluya, Padre. amén. Bendice los hogares representados, Dios mío. Aleluya. Espíritu Santo, ven. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, ven y Amén, llena. amén, Señor. Llena, llena, llena sus corazones. Aleluya, glorificado. Llena de alegría. Aleluya. Pone manto de alegría, Amén, óleo de gozo, Señor, Señor. aleluya. Oh, Señor, saca todo espíritu angustiado y pone, Señor, un espíritu nuevo dentro de ellos. Haz crecer en ellos el amor. Oh, Señor, bendícelos, Padre, porque en ti hemos esperado, en ti hemos confiado. No seremos confundidos los que esperan en Jehová. Amén. Padre, en ti, Señor, hemos confiado Aleluya. de noche y de día, Señor. Ten misericordia, Padre. De tu poder. Aleluya. Porque tu maravilla, cada día, Señor, tu misericordia, son nuevas todo el tiempo. Aleluya, amén. Padre, confiamos en ti, en el nombre de Jesús, y esperamos en ti, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Oh, Padre, fuente de poder, fuente de amor, Aleluya. poder de Dios sanador y restaurador. Restaura a tu grey, a tu iglesia, los 4 puntos cardinales. Tu iglesia que está en todo el mundo, Dios Amén, mío. amén. Tenga misericordia de su iglesia, Padre. Todo lo sabemos, Señor, que está todo en tus manos. Y tú eres perfecto, tú eres santo. Aleluya. Oh, Señor, obra sobre tus hijos. Que tu ángel acampe alrededor de los que te aman y te buscan. Aleluya, amén. Bendecido sea el pueblo de Dios. Bendecido sea tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor y de tus misericordias, que son gratuitas para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermanas queridas. Aleluya. Dios provea para cada uno de vosotros y la bendición del Señor esté en su hogar y las misericordias que son nuevas todos los días, Gloria a hermano. Dios, sí, Señor. Dios le llene de alegría, de esperanza. Amén. No tenga temor. Dios te ama, hermana. Aleluya. Dios te tiene en cuenta. Y Dios te sanará y Dios te sacará en victoria. Amén. Tenga fe, hermana. Tenga mucha fe en Dios. Porque el Señor dice que tenemos que ceñirnos de fuerza y de esperanza. Y de alabanza, porque en la alabanza se mueve nuestro Padre Celestial, Amén. ¿no es Sí, cierto? Señor, gracias. Dios le bendiga
Creo que hasta aquí ha sido la palabra de Dios. Aleluya. Seguiremos orando por nuestros hermanos y hermanas Amén. que están enfermos y que la gracia de Dios sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Amén. Sí, Dios Señor. les bendiga y buenas Aleluya. noches, mis Dios le bendiga, hermanos. hermano. Shalom, shalom. Shalom. Que la paz del Señor esté en Aleluya. ustedes. Amén. 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 Aleluya. Cantemos ese corito, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén. 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 Así que las misericordias son gratuitas para todos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana. Aleluya. Dios te ama. Dios le bendiga, hermano. Y Dios te tiene muy en cuenta. Amén. Bendiciones, mis hermanitas. Dios le bendiga, hermano. Si tiene alguna petición especial, póngala ahí y oraré por ella. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Le ama al Señor.